Buenas noches, estimados hermanos. El Señor los bendiga ricamente. De nuevo estamos aquí con el programa de los viernes, digo de los martes. En esta oportunidad tenemos a la hermana Lili acompañándonos y por quien es posible este programa. Estamos con las lecciones de griego koiné, el griego del Nuevo Testamento de Irene Fulques, que es el libro que estamos siguiendo, el manual. Hoy comenzamos ya con el capítulo 2 del libro de Irene Fulques. Hemos dedicado varios capítulos a lo que es la pronunciación, el alfabeto, que se irá fortaleciendo conforme pase el tiempo. Hoy comenzamos con este capítulo que contiene el tiempo presente del verbo y en el caso de los sustantivos comenzamos a ver el caso del nominativo y el acusativo, dos casos del griego y sobre todo de la segunda declinación y y un poquito la concordancia. Esto es lo que vamos a comenzar a mirar. Este, Sin más preámbulo, entonces iniciamos acá con, vamos a ver si podemos compartir con la pluma, y vamos a comenzar entonces con el verbo. Vamos a suponer que sabemos un poquitito de gramática, sobre todo la parte verbal, pero también si no, la podemos fortalecer. Decirle a la hermana Lili que cuando guste hacer una pregunta, si hay algo que no está quedando bien clarito o si hay alguna situación, pues que puede intervenir, puede hacer la intervención en Muy bien, cualquier momento. Entonces ahí, perfecto. bueno, ahí la tenemos que va a ser nuestra ayudante en este caso. Capítulo 2, el tiempo presente. El tiempo presente, bueno, nada más saber que cuando nosotros hablamos de un verbo, nosotros hablamos de que el verbo tiene tiempo, ¿verdad? Eso es una cosa que tiene el tiempo, es una característica, Ujú. tiene tiempo, es decir, nosotros podemos hablar en pasado, en presente o en futuro. En el caso del griego, ese pasado, ese pretérito, tiene, igual que en el español, tiene varios, digamos, los subtiempos. Cuando nosotros hablamos del tiempo en el pasado, podemos hablar en caso de griego, ¿verdad? Estamos hablando en lo que se llama, ellos le llaman imperfecto, le llaman el perfecto, le llaman el aoristo, le llaman el pluscuamperfecto, que esos son los Ujú. tiempos del pasado que veremos en griego. Pero hoy no, hoy solo vamos a empezar con el tiempo presente. De ese montón de Ok, tiempos, solo veremos este, el presente. Eh, entonces, el presente del verbo, eso es lo que vamos a ver. Lógicamente, el verbo tiene otras características, ¿verdad? Como por ejemplo, tiene una cosa que se llama el modo, ¿verdad? El modo es como cuando nosotros decimos que un verbo puede estar en el modo indicativo, con yo amo, puede estar en un modo infinitivo, amar. Puede estar en un modo imperativo de orden, ama. Puede estar en un modo subjuntivo, que yo ame. O puede estar también en un modo optativo, en griego, que puede ser algo así, ojalá ame. Entonces, esos son los modos que hay. Nosotros comenzamos con el modo indicativo, ¿verdad? Y otra tercera característica que ok. va a tener el verbo es la voz. Igual que en el español, ¿verdad? Existe voz activa y existe voz pasiva. Activa, yo amo. Voz pasiva, yo soy amado. Entonces yo puedo pasar un verbo a una voz pasiva o puedo dejarla en voz activa. Bueno, en esto no debemos estresarnos. En griego hay
tres voces, que es la activa, la pasiva, pero también hay una voz que se llama media. Esa voz media es yo me amo, ¿verdad? Es una acción hacia mí. Todas estas voces tienen que ver con Ah, la relación del sujeto con el verbo. Digamos, si el sujeto realiza la acción, se dice activa. Yo amo. El sujeto está amando. Si el sujeto recibe la acción, el sujeto es amado, yo soy amado, eso es una voz pasiva. El sujeto está pasivo, está recibiendo amor, no está dando amor. Y una voz media es cuando el sujeto realiza la acción hacia sí mismo. Yo me amo. Eso es más o menos así como a grosso modo para ubicarnos un poquitito porque vamos a entrar al verbo. Por ejemplo, el verbo en español dice que las terminaciones del verbo en español, por aquí comienza a ubicarnos Irene Fulques, varían para indicar, entre otras cosas, la persona que realiza la acción. Es decir, una de las primeras características que vamos a ver en el verbo en español, que se van a ver también en el verbo griego, es la persona. Entonces, los verbos también tienen persona. Esta voz, esta persona, perdón, que el verbo puede estar en primera persona, en segunda o en tercera, ya sea singular o plural. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el verbo escuchar. Yo escucho. Esto está en presente, ¿verdad? Tiempo presente. Eso va a estar en tiempo presente. En el modo, en este caso va a ser indicativo, ¿verdad? Y va a ser en la voz activa. Todo va a ser en la voz activa por el momento, ¿verdad? En este caso, el verbo, por ejemplo, en español, aquí está en presente. Yo escucho. Vamos viendo que hay una terminación en los verbos. En griego le vamos a sí. llamar a eso la declinación, que es la letra final, ¿verdad? Y lo otro, lo que no cambia, ¿verdad? Eso, bueno, se le llama raíz. Usted lo va a encontrar de varios nombres. Generalmente le vamos a llamar raíz, le vamos a llamar tema, etcétera. Depende de la gramática, usted así lo va a encontrar. Entonces, la parte que no varía, la parte que no cambia, ¿verdad? Lo que está en negro. Y lo que cambia es lo que está en color rojo, que es la desinencia o la declinación. Entonces, si está en primera persona, primera, yo escucho. Segunda, tú escuchas. Tercera, él escucha. Cambió la declinación, de acuerdo a la persona. También el plural, si nosotros hablamos de plural, la persona hace que cambie la terminación. Nosotros escuchamos. Segunda persona, plural, vosotros escucháis. Tercera persona, ellos o ellas escuchan. Notamos que, por ejemplo, aquí, esto por aquello de que algún hermano que nos está viendo, nos está siguiendo, y tal vez en la gramática se le olvidó esta partecita. En singular, yo escucho, es una persona la que escucha. ¿Ve? Es uno. Tú escuchas, es una persona. Tú es uno. Por eso se habla de singular. Él o ella escucha, es una persona. ¿Verdad? En todo esto nada más para distinguirlo. El plural es nosotros, nosotros somos varios, ¿verdad? Dos o más, nosotros escuchamos, ¿verdad? Vosotros escucháis, igual son dos personas o más, vosotros. Usted no le dice vosotros a una sola persona, se lo dice a dos o más personas. Es plural. Ellos o ellas escuchan, se le está diciendo también a varias personas. Bueno, entonces, Ujú. ¿qué encontramos aquí en el verbo en español? La desinencia, la letra que cambia La de color rojo. terminación. Ajá. Eso está normal, ¿verdad? Está facilito, Lili, todo esto. En griego Mm. también va a cambiar la terminación.
En griego va a cambiar igual la terminación. El asunto del griego es que va a cambiar la terminación no solo de verbos, sino hasta de sustantivos. Entonces, ustedes van a ir viendo qué lindo y qué interesante es esto. Entonces, esta terminación que Irene Fulques resalta aquí es porque en los verbos griegos lo que tenemos que aprendernos muy bien es esa terminación para saber cuál persona está utilizando. Si la primera, singular o plural, la segunda, la tercera. Igualmente nos está diciendo el número, es decir, si es singular o es plural. Ahora, estas desinencias, estas terminaciones, perdón, se le llama, ella le va a llamar desinencias. Desinencias, ¿verdad? O declinaciones. Desinencias. Algunos usan desinencias para verbos y declinación para sustantivos y viceversa. Usted los puede encontrar en las gramáticas de diferente manera. Bueno, hasta ahí va bien, ¿verdad, Lili? Está clarito. Ujú. Vamos con otro, el número Sí, 2. cierto. Ajá. Si surge una duda, usted nada más hace la preguntita. El verbo griego, Ok. escuchar, ¿verdad? U oír, son sinónimos, ¿verdad? Escuchar y oír son sinónimos. Es acuo, Ajá. acuo. Este verbito lo vamos a ver mucho, 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 porque es una palabra muy abundante en el Nuevo Testamento. Dice, pronúncielo recordando que Omicron Y suena U. Entonces, esta Omicron Y suena acuo. ¿Ven? Así suena, acuo. Anótelo, dice Irene en su cuaderno. El verbo griego también cambia sus desinencias, es decir, las terminaciones, para indicar la persona que realiza la acción. Entonces, aquí tenemos la igual, pero aquí lo vamos a ver con un verbo griego, con el verbo oír. Dice yo, bueno, aquí dice yo oigo o yo escucho, acuo. Vea la terminación en omega. La segunda singular, aquis, vea la terminación is, que se escribe eis. Aquis es segunda persona singular, ¿verdad? Tú escuchas. La tercera es aquí, que sería él o ella escucha. Se le aplica a él o ella, igual que el español. Recuerde que nuestro idioma es hijo del latín y del griego. Vamos al plural. Acuomen. Acuomen, lo vemos ahí con la terminación omen, ya es plural. Ahí dice nosotros oímos. La segunda plural dice acuete. Acuete sería vosotros oís. Vosotros oís. Y la tercera, que es acusi o acusin, porque esta ni a veces se pone y a veces no se pone en la tercera. Eso es algo muy, muy común en el griego. Entonces, eso lo vamos a ¿Y encontrar. cómo se sabe? Bueno, Dime, dime. ¿cómo se sabe si se pone o no? Eh, Porque indistintamente los autores sagrados, eso no hay una regla gramatical para ponerlo o no ponerlo. Sencillamente algunos ajá. lo ponían y a veces habían otras palabras donde no lo ponían. Era como una cuestión más que todo, bueno, ahí se le llaman modismos. Es parte de Ah, ok. de la forma, así como uno a veces utiliza una expresión y no está bien terminada y en otros casos está bien terminada, ¿verdad? Entonces, en este Ok. caso, la tercera, y esto mismo va a ocurrir, eso es un fenómeno que va a ocurrir con muchas palabras griegas, ¿verdad? Por eso se escribe esa ni entre paréntesis, porque puede ser que vaya, puede ser que no vaya.
¿Ve? Ok. Bien, ahora, estas formas que están en color rojo con el verbo, hay que aprenderlas casi de memoria al principio, porque eso nos va a ayudar para entender una cantidad de verbos. ¿Qué hicimos aquí con el verbo acuo? Que lo voy a escribir aquí, ¿verdad? Acu o. Esta es la desinencia, la terminación, y este es la Mm, raíz o el tema. Entonces, lo que yo hago es ok. que esta raíz o este tema se lo copio a todos. Ve que en todos viene acu, 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 en todos, el color azul. Y le vamos agregando las terminaciones o, is, i, omen, ete, usi o usin. Entonces, a todos los verbos que vamos a ir viendo, le vamos a agregar eso y ya sabemos qué significa, cómo se traduce. Eso es muy importante. Ahí la autora nos recomienda leerlo en voz alta y aprender de memoria estas terminaciones, porque nos van a servir para otras. Ahora, recuerden que nuestra mayor preocupación no es tanto escribirlas, sino leerlas, entenderlas, traducirlas. Vamos al número 3. Ajá. ¿Cómo se traducen las 6 formas del verbo acuo? ¿Verdad? Entonces, ahora viene la traducción que yo le mencioné. Aquí dice oigo, acuo, acuís, oyes, tú oyes, acuí, él oye, o puede ser ella oye. Ahora en el plural, Ajá. acomin, nosotros oímos, acuete, vosotros Oímos. oís, acusi o acusin, Vosotros es como ajá, vosotros es, o sea, ustedes, ¿verdad? es como ustedes, El, nada más que ellos sí lo usan como vosotros. En español nosotros usamos ok. mucho el usted en tú, ¿verdad? Esta, Ustedes. usted y Ajá. ustedes, ¿verdad? Mm, Pero nosotros, y así se está usando actualmente, porque en algunos lugares el tutear es como una falta de respeto, ¿verdad? ok. Entonces, pero nosotros lo usamos como, digamos, como lo usa el griego, ¿verdad? El tú y el Muy vosotros, bien. ¿verdad? Este, porque en algunos casos no va a aplicar. Bueno, aquí esta es digamos así, la traducción. Luego vuelve a decir, lea las formas en voz alta y aprenda de memoria las terminaciones. Eso viene, hasta ahí va fácil. Ahora vamos con otro verbo. El verbo es lego. Ve, aquí viene. La raíz viene en azul o tema, ¿verdad? Eh, eh, Ujú. tema verbal, que aquí en la parte inferior, ahí usted ve la palabra tema verbal, el tema o raíz, depende del texto que use. El verbo lego, entonces la raíz viene en azul y la desinencia en color rojo. Igual, escribimos leg, 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 leg en todas las personas y le escribimos omega en la primera y segunda y tercera en el singular. En el plural escribimos omen, ete, usi o usi. Igual, lego es yo digo. Legis, recuerde la diferencia en el sonido que sigue, ¿verdad? Lego como G de gato, legis como Y de yate, tú dices, legi, él dice o ella dice. Vamos al plural, legomen, nosotros decimos, leyete, vosotros decís, y legusi o legusin, ellos o ellas dicen. Luego dice, recordando esa pronunciación que yo le dije de lego y legis,
legi, legomen, leyete, legusi. La diferencia de esa pronunciación dice, recuerde que la gama delante de omega, omicron, u se pronuncian como la G de gota, ¿verdad? Y como aquí dice, ¿verdad? Legusi. Gamma delante de este sonido, epsilon, iota, se pronuncia como la Y de yeso. ¿Verdad? Y una norma muy parecida al español. ¿Verdad? Entre la G puede sonar como J o puede sonar como G, ¿verdad? Y para que suene como E, tiene que ponerle una U, para que suene G, etcétera. Entonces, de ahí viene un poco la derivación de esta forma distinta de pronunciar. Ahí vamos bien. Número Ajá. 5. En la conjugación del Sí. verbo lego, las sílabas en rojo son las desinencias. La parte en negrilla de cada forma es el tema verbal. El tema verbal del ego es leg, que fue lo que ya explicamos. Hasta ahí vamos bien con lo que es tema verbal y lo que es desinencia. Ajá. Bueno, vamos a seguir. Dice el número 6 y 7. Pues, íbamos con el número 5. Ahora sigue el 6 y el 7. Dice, veamos la conjugación en tiempo presente. Recordemos que en griego hay 6 tiempos que vamos a ver. Los 6 tiempos griegos, ya le mencioné los pretéritos. Los 6 tiempos griegos que vamos a ver son presente, yo amo, futuro, yo amaré, es decir, algún día, no hoy. Luego viene el pasado, que es por ejemplo, el imperfecto, yo amaba. En el griego perfecto es yo estaba amando, pero digamos yo amaba. Aoristo, yo amé. Luego viene el perfecto, ¿verdad? Que yo he amado. Y el pluscuamperfecto yo había amado. Esa es la primera persona. Aquí vamos a comenzar con el tiempo presente. Vamos despacito con Irene Fulques. Y entonces viene lo mismo, ¿verdad? Ahora viene el verbo ejo, el verbo tener, ejo. Entonces viene igual el verbo ejo. Vea que la raíz o el tema verbal es en todos, en azul, y nada más le agregamos las desinencias que ya conocemos. Ejo, tengo, ejis, tienes, eji, él o ella tiene, plural, primera, ejomen, nosotros tenemos, ejete, vosotros tenéis, ejusi o ejusin, ellos o ellas tienen. Es lo mismo, nada más que estamos viendo ya otro verbo y estamos aprendiendo esos verbos que se va a usar mucho para hacer las traducciones. Dice en el número 8, Irene, se dijo que el verbo lego significa decir. Sin embargo, sabemos que la forma lego se traduce digo. Y vamos a leer esto y ya lo voy a explicar. En español empleamos la forma del infinitivo decir, oír, cantar, reír, llorar, amar, herir, ¿verdad? En español, y aquí va a ser una diferencia, pero para que nosotros entendamos bien, voy a hacer la diferencia entre el español y el griego. Cuando yo uso un diccionario en español y yo voy a buscar un verbo, busco el verbo en infinitivo, es decir, terminado en arerir. Amar, reír, cantar, ver, es decir, el verbo terminado en ir, que no tiene conjugaciones. En español, si yo voy a buscar Manuel cantaba, yo no busco cantaba. Yo busco, sabemos que Manuel cantaba, cantaba viene del verbo cantar. Es decir, lo convierto en un infinitivo, arerir. El infinitivo es el que rige el español. Entonces, el infinitivo es fundamental en el español
¿De qué verbo viene cantaré? Viene de cantar. Ve, de una vez decimos el infinitivo. Eh, Ahí vamos bien, ¿verdad? ok, Pero en griego no es así. sí, En griego se usa, para yo buscar en un diccionario, yo no voy a buscar el infinitivo. Amar, cantar, reír, llorar, herir, no. En griego se busca la primera persona singular del presente indicativo activo, digamos, este que estamos viendo. Este es el que viene en el diccionario griego. La primera persona del presente, obviamente singular, la voz activa, del modo indicativo. En español, el modo infinitivo. Entonces yo busco en el diccionario, tengo ejo. En el diccionario usted no va a encontrar ejete, va a encontrar solo ejo. En el diccionario que yo le estuve mostrando, el que nosotros hicimos, que es digital, ese sí tiene todas las 6, pero ya es porque es un diccionario digital. Pero los diccionarios físicos solamente tienen la primera persona singular. Esta es primera persona singular del presente y dos cosas que no vienen aquí, indicativo, activo. Que si se le enreda no se preocupe porque después lo vamos a ir viendo. Ahorita la escritora lo trae al tema acá porque no lo considera oportuno, porque podría enredar a algunos que están aprendiendo gramática. Entonces ya ahora sí entendemos esto. En español se emplea la forma del infinitivo para referirnos al verbo, porque el infinitivo es básico para toda la conjugación. Así lo usamos nosotros en español. Pero en griego, la forma básica no es el infinitivo, sino la primera persona singular del tiempo presente, es decir, lego, acuo, etcétera. Ejo. Estas son las formas que aparecen por orden alfabético en un diccionario griego. ¿Eso quedó más o menos, Lili? ¿Me entendiste? ujú, sí, Bueno, bueno. Vamos al número 9. Número 9. El tema verbal, que ya sabemos que es el tema verbal, la parte del verbo que no varía, es la parte del verbo que permanece invariable, es decir, no varía durante la conjugación. El tema verbal de acuo es acu, es decir, lo que está en azul, eso es el tema verbal, lo que no varía, lo que no cambia. Vamos al número 10, hasta ahí vamos fácil. Las terminaciones en rojo, yo en color rojo he colocado lo que se llama la desinencia, lo que va cambiando. Eso va a estar en color rojo. Para encontrar el tema del verbo, se quita la desinencia, obviamente. Si el verbo se compone, bueno, dice que en 10 minutos termina el tema. Bueno, vamos a ver, tenemos 10 minutos. Eh, para, para el verbo, para reconocer el tema es la parte azul y la desinencia en rojo. Para saber cuál es el tema, nada más quito la parte roja, quito la desinencia y me doy cuenta cuál es el tema. Saber cuál es el tema y saber cuál es la desinencia en griego es imprescindible, fundamental, es necesario. Entonces nuestro ejercicio va a ser escribir muchas veces estos verbos. Ojalá, soy educador y los educadores nos encantan usar colores. Ojalá que lo hagamos usando los colores para que de esa manera aprendamos más. Bueno, vamos a ver el número 12. El término persona en la gramática indica la forma que asume el verbo para distinguir el sujeto. Entonces, veamos esto. La persona es
la forma que asume el verbo. Entonces, esto es una forma, ejo es una forma distinta a la segunda persona, a ejis. Forma, entonces, la persona hace que cambie la forma. Es muy diferente esta forma a esta forma. Se parecen en la raíz o en el tema, pero no en la desinencia. Entonces, la persona es esto, ¿verdad? Eso lo sabemos, que tiene tres personas. La primera persona, el sujeto es el que habla. Yo tengo, es la primera persona. Yo amo. Yo canto. Yo río. La segunda persona es el sujeto a quien se le habla. Tú tienes, yo le hablo a Lili. Tú tienes, tú cantas, tú ríes, tú escuchas. La tercera persona es aquel de quien se habla. Él escucha, él ríe, sonríe, canta, ama, baila, etcétera. O ella. Y así sucesivamente. En la primera persona del plural es lo mismo. El sujeto habla o los sujetos hablan. Nosotros tenemos y así sucesivamente. La segunda es lo mismo, sujeto a quien se le habla o sujetos a quienes se le habla. Y la tercera, el sujeto de quien nosotros estamos hablando. Esa es la diferencia. Ok. ¿Verdad? ¿Queda ahí más o menos clarito? Perdón, Dime, tenía un problemita con el micrófono, perdón, ya parece que ya no se está. preocupe, no se preocupe. Eso no se preocupe. Eh, Número 14, ¿verdad? Porque nos quedan 6 minutos. Indique en qué persona Ujú. están los siguientes verbos. Entonces, esto practíquelo en la casa. Cuando termine la Ok, lección, aquí identifiquemos a qué persona pertenece. Primero hágalo. Yo voy a responderlo aquí y ustedes después detienen aquí en la el libreta que video, tengo. Sí. hacen el ejercicio y después escuchan lo que yo dije. Aquí, yo veo la terminación y, ¿verdad? Y la veo aquí. Eso es Ujú. tercera persona singular. ¿Ve? Porque está en la tercera. Uno, Ok, dos, tres. Tercera. Y está en la columna singular. La otra, ginoscomen, ok. termina en omen. Omen está aquí. Es decir, es la primera persona del plural, porque está en el plural. La primera, el plural. Primera línea del plural. Legusi, usi o Ok. usin, es esta, está en la tercera del plural. Ejo o es la primera persona del singular. Ginosquete, vemos ete, lo vemos en la segunda persona del plural. Y aquis termina en is, eis, is, es segunda persona singular. Para que lo practiquen y vean a ver si lo pegaron. Es muy fácil, ¿verdad? Pero para saber en qué persona está el verbo, en qué persona. Primera persona, segunda, tercera y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí vienen, dice 14 y 15, indiquen qué persona están los siguientes verbos y tradúzcalos. Aquí lo que va a hacer es traducirlos. Entonces, por ejemplo, aquí, detenga Ajá. el video, haga el ejercicio y vea, aquí y. Entonces Aquí. sería de acu, de oír, ¿verdad? Sería él oye o ella oye. Ve, para que lo practiquen así. Ajá. Ginoscomen, Ok. termina en omen, sería nosotros, ginosco es conocer, usted lo va a ver después. Ginosco, nosotros conocemos. Legacy, usi, sería del ego decir. Ellos o ellas dicen, Ajá. vean, facilito. Ejo, busquen a ver el verbo, que ya esto los hemos visto. Ejo, tengo, tengo. Entonces sería, ejo sería el primero, ¿verdad? Yo tengo. Luego tenemos Ajá. ginosquete, ete, No, en, que es de ginosco, de conocer.
Vosotros conocéis. Y el otro, aquis, Ajá. la terminación is de Aquí. segunda, de oír, tú oyes. Revisen eso bien. Y lo otro Ok. sí lo veríamos ya para la otra semana, porque ya el Ajá. tiempo se nos está yendo. ¿Listo, Lili? ¿Quedó Sí, es más o cortito menos? aquí, pero sí, no importa. Sí, es Sí, cortito, sí, pero ahí está bien. vamos analizándolo bien. Sí. A No, y estu- la vez pasada, esta semana se me hizo fácil porque como era un poquito menos material, estuve practicando así y no es tanto tema, entonces se me hizo más fácil. Sí. Excelente, Lili. Pues entonces, a estudiar esto, asimilarlo y terminamos en el 15. La otra semana seguimos en el 16, si el Señor lo permite. Que Dios me la bendiga abundantemente y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, bendiciones para todos. Igual, Gracias. bueno, Lili, bendiciones a todos, sí, y aquí dejamos de grabar.